Bienvenidos a esta plática relacionada con el marco normativo en materia de apicultura. Mi nombre es Erika Esquivel Núñez, soy egresada de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Actualmente laboro en la Dirección General de Producción Ganadera de la Secretaría de Agricultura. Es importante mencionar que la norma de la Campaña Nacional contra la Varroasis de las Abejas se abordará con un enfoque a lo que es la captura y aprovechamiento de enjambres, por lo que se tocarán aspectos muy puntuales. Recordando, ¿qué es varroa y por qué la importancia de controlar esta enfermedad? Varroa es un ácaro externo identificado como Varroa destructor. Este ácaro afecta a la cría y a las abejas adultas de Apis mellifera. Presenta un marcado dimorfismo sexual y da origen a la enfermedad conocida como varroasis, varroosis o varroatosis de las abejas. Se le considera el mayor problema sanitario en la apicultura a nivel mundial y de no controlarse genera grandes pérdidas económicas en este sector. ¿Cuál es la morfología de este ácaro? Tanto hembras como machos presentan un cuerpo aplanado dorsoventralmente. Prácticamente su cuerpo está conformado en una sola pieza denominada escudo dorsal, el cual está cubierto por múltiples vellosidades. Por la parte ventral se observan unos escudos a los que se insertan 4 pares de patas. Además de la movilidad, estas patas tienen funciones táctiles y olfativas que le sirven al ácaro para su orientación. En su cabeza sobresalen unas estructuras llamadas quelíceros. Estas estructuras las utiliza para perforar la cutícula de las crías o el exoesqueleto de las abejas adultas. Como podemos ver en la imagen derecha, en la parte superior, es la imagen de una hembra del ácaro. Presenta un cuerpo ovalado, una coloración rojiza y visualmente es más grande que un macho, que es la imagen inferior del lado derecho. Aquí podemos observar cómo los machos presentan una morfología ligeramente triangular y un color blanquecino o bronceado. Estas características morfológicas van a permitir al ácaro adherirse y esconderse entre los segmentos abdominales de las abejas, por eso es tan difícil que ellas puedan removerlos de sus cuerpos. Una característica muy particular de este ácaro es que carece de un ciclo de vida libre de las abejas. ¿A qué me refiero? A que todo el tiempo está parasitando a las abejas, ya sea en el estado de cría o a las abejas adultas. Esto sucede porque su ciclo biológico lo lleva a cabo en 2 fases. La fase forética, que es aquella donde podemos visualmente percibir al ácaro sobre el cuerpo de las abejas adultas, ya que las utiliza como medio de transporte y diseminación al interior de la colmena o con colmenas del mismo apiario o de apiarios vecinos. Mientras que su fase reproductiva ocurre al interior de las celdas operculadas, donde se lleva a cabo el desarrollo de las crías de obreras y zánganos. En esta imagen podemos visualizar la línea azul claro que representa en días el desarrollo biológico de la abeja melífera. Recordemos que los ácaros se desarrollan y reproducen al interior de las celdas operculadas, es decir, se desarrollan a la par que se desarrollan las crías de abejas. Es importante mencionar que el ciclo de desarrollo completo de un ácaro, me refiero desde que es un huevo hasta que alcanza su estadio como adulto maduro, dura de 6 a 7 días. Y este periodo se cuenta a partir del día 11.5 de vida de la abeja y posteriormente se contará cada 1.25 días para un nuevo individuo de varroa, teniendo así el periodo de apareamiento de los ácaros al interior de las celdas entre los días 18.5 y 21.5 del desarrollo de las abejas, logrando obtener en una celda de obrera hasta 2 hembras fecundas potencialmente viables en comparación con una celda de zángano.
donde podrían emerger de 3 a 4 hembras fecundas. Esto derivado de que el periodo de operculación en los zánganos dura 3 días más en comparación con el periodo de operculación de una abeja obrera. Una vez que la abeja obrera o el zángano emergen de la celda, lo hacen junto con los ácaros ya fecundados, quienes pueden infestar abejas adultas o crías para continuar reproduciéndose al interior de la colmena. ¿Cuáles son los daños generados por varroa? ¿Por qué es tan importante controlar esta parasitosis? Porque genera un daño físico a las abejas. Hace un momento comentamos que se alimenta de la hemolinfa y del tejido graso, ya sea de las crías o de las abejas adultas. ¿Esto qué va a generar? Pues va a generar una desnutrición, lo que conlleva a una disminución de las defensas, lo que hace susceptibles a las abejas ante ciertos patógenos. Pueden nacer abejas con un bajo peso, con un tamaño pequeño, con alas y patas deformadas. Todos estos daños físicos en conjunto, o incluso cuando no se presenten todos, de alguna manera van a mermar en la salud de las abejas y en sus capacidades para poder llevar a cabo sus funciones tanto al interior como al exterior de la colmena. Cuando el ácaro perfora la cutícula o el exoesqueleto de las abejas adultas, hace la transmisión de virus o bacterias o cualquier otros patógenos. Estos daños son más marcados en regiones de clima templado y frío en comparación con zonas tropicales. ¿Por qué? Porque en los climas fríos o templados, las abejas pasan la mayor parte del tiempo al interior de la colonia o de la colmena, lo que favorece la dispersión o distribución del ácaro al interior de la misma o favorece su ingreso a celdas de crías que empezarán su desarrollo. También es importante tomar en cuenta que varroa es el factor común que se asocia con el síndrome del colapso de la colonia. Este síndrome es caracterizado por la desaparición abrupta de obreras de su colmena, lo que conduce a su muerte. Esto no se ha observado como tal en México, pero sí en el país vecino de Estados Unidos. ¿Cómo es que se transmite varroa? Se han identificado dos factores externos, que son básicamente aquellos asociados a las prácticas inadecuadas de manejo, como por ejemplo, el intercambio de panales con cría y abejas entre colonias parasitadas y no parasitadas o con niveles bajos de parasitosis. Otro puede ser el hacer el cambio anual de abejas reina, cuando se introducen las abejas reina con obreras acompañantes infestadas por el ácaro o por la movilización de apiarios, es decir, de colmenas altamente infestadas a zonas con niveles bajos de infestación. Dentro de los factores internos tenemos los relacionados con el comportamiento propio de las abejas, es decir, con su biología. Nos referimos a la deriva, el pillaje, el acceso de zánganos sin restricción a otras colonias o colmenas y algo muy importante, la invasión de enjambres. La invasión de enjambres derivado de un proceso natural de reproducción. Aquí es importante tomar en cuenta que si nosotros capturamos y pretendemos aprovechar un enjambre, es fundamental, es básico y obligatorio que se le determinen los porcentajes de infestación de varroa. Más adelante vamos a ver por qué la importancia de identificar la parasitosis en nuestras colonias de abejas o en nuestros enjambres capturados. ¿Cuáles son los efectos de la varroasis? Hablamos hace un momento de los daños físicos que esta parasitosis genera en las abejas y a su vez de los daños infecciosos. Teniendo abejas que son incapaces de realizar sus actividades dentro o fuera de la colmena, ¿qué vamos a encontrar? Una disminución en la producción de miel y de derivados de la colmena. Esto va a generar un incremento en los costos de producción, porque el apicultor va a buscar la manera de ayudar a su población de abejas, de tenerla sana, de fortalecerla. Eso le va a generar un costo extra
es decir, adquirir tratamientos, implementar un manejo adecuado. Pero ¿qué pasa si el productor desconoce la aplicación de los tratamientos o cómo llevar a cabo un manejo adecuado de sus colmenas? Pues él mismo puede generar reinfestaciones. ¿Y qué sucede con esto? Pues que puede agravar el problema. A su vez, al tener un desconocimiento en la aplicación de los productos para controlar el ácaro, puede generar la contaminación de miel y otros derivados. Esto le va a generar un rechazo en el mercado internacional, lo que va a impactar en sus ingresos. Los va a ver disminuidos. Al contar con una disminución de ingresos, difícilmente va a poder solventar los gastos que se requieran para poder fortalecer a sus colonias de abejas. Se va a ver desmotivado, además de que va a observar una disminución de su población, con la posible pérdida de su colonia. Y esto podría terminar, en el peor de los casos, en el abandono de la actividad, como se observó en otros continentes y en países del continente americano una vez detectada la presencia de varroa. ¿Cómo es que Varroa ingresa al territorio nacional? Hay referencias, las más antiguas datan de los años 60, donde ya se observaba Varroa parasitando abejas. Esto ocurrió en Japón, China y el este de Rusia. Ahí empezó. A partir de los años 60, el ácaro se fue dispersando por migración natural, es decir, a través de enjambres, y por el movimiento de material biológico o colmenas, esto realizado por el hombre. Después de Asia, llegó a Europa y al norte de África. Su arribo al continente americano probablemente ocurrió con la introducción de abejas reinas procedentes de Japón a Paraguay. Esto se tiene referido a principios de los años 70. Actualmente, esta enfermedad se reporta en todas las regiones donde se practica la apicultura. En México, su detección se llevó a cabo en el año de 1992 en el estado de Veracruz. Hay dos hipótesis. La primera hipótesis refiere a que su ingreso al territorio mexicano fue producto de la importación clandestina de abejas reina parasitadas o a través de algún enjambre parasitado que salió de algún barco atracado en el puerto de Veracruz. Aquí hay una hipótesis que nos habla que pudo haber sido a través de un enjambre parasitado. De ahí la importancia de diagnosticar el estado de salud de esos enjambres que nosotros vamos a aprovechar como material biológico. Y bueno, bastaron tan solo 5 años en concreto para que a partir de su detección en el estado de Veracruz, el ácaro se dispersara por todo el territorio nacional. Una vez visto el daño que genera este ácaro y de que incluso terminó con la pérdida de la actividad en algunos países, pues en México se tomaron acciones inmediatas de prevención y control, por lo que el 30 de junio de 1992 se publica en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se declara la presencia en territorio nacional de la enfermedad parasitaria de tipo exótico denominada varroasis. Aquí se confirma la presencia del ácaro en el estado de Veracruz y se establecen como acciones inmediatas de prevención y control las cuarentenas y se prohíbe toda comercialización y movilización de material biológico, es decir, de abejas reinas, paquetes de abejas, núcleos de abejas, y se prohíbe la transhumancia, que es la movilización de apiarios para aprovechar las distintas floraciones en las distintas regiones de los estados de la República. En ese mismo año, en el mes de septiembre, se publica igualmente en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se establece en todo el territorio nacional, con carácter obligatorio y permanente, la campaña nacional contra la varroasis de las abejas. Aquí es donde se aprueba el programa de la campaña nacional como tal. Recordemos que hasta este momento se tenía total desconocimiento del comportamiento del ácaro y de cómo mitigar sus impactos negativos tanto en la salud de las abejas como en la productividad.
¿De qué consta el programa de la Campaña Nacional de las Abejas? Pues se compone de 5 capítulos. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo está enfocado en la erradicación de la parasitosis. ¿Cómo se pretende lograr esto? A través del diagnóstico del ácaro, de la prevención y de su control, para finalmente lograr la erradicación. A manera de estrategia, en este programa se identifican la zona de control y erradicación y la zona libre. En el capítulo segundo de este programa se establecen 3 etapas. En la primera etapa se identifica como zona de control y erradicación el estado de Veracruz. Es aquí donde se prohíbe la movilización del material biológico. Y bueno, estas medidas preventivas se hacen extensivas a los estados de Puebla, Tamaulipas, parte del Estado de México, Oaxaca y Tlaxcala. ¿Por qué se hacen extensivas? Porque había una movilización frecuente de colmenas de Veracruz a estos estados mencionados. El desconocimiento del control de la parasitosis y la desesperación por mitigar los efectos negativos y por mantener a salvo la apicultura nacional llevaron a la eliminación del material biológico. Tomemos en cuenta que no se tenía todavía un método de diagnóstico como tal. El diagnóstico se realizaba con la visualización directa, es decir, colmena que presentara el ácaro, colmena que se quemaba. Estas fueron las medidas que se implementaron y bueno, se llevaron a cabo durante estas 3 etapas que conformaron el capítulo segundo del programa de la campaña. Finalmente, el objetivo era lograr que esas zonas identificadas en control y en erradicación lograran el nombramiento de zonas liberadas o libres de varroa. Bueno, y en la etapa 2, regresando un poquito, podemos observar que era la evaluación de los resultados de la etapa 1, se seguían aplicando medidas de vigilancia, diagnóstico, prevención, control con la finalidad de lograr la erradicación. Para la tercera etapa no era más que la revisión de los resultados obtenidos en las 2 primeras etapas con el objetivo de lograr las zonas liberadas o libres de varroa. ¿Qué se establece en el capítulo tercero del programa de la campaña? Aquí se nombran a los responsables de implementar estas acciones de prevención y control, siendo como tal el personal del Programa Nacional para el Control de la Abeja Africana. En este capítulo y en el capítulo cuarto se apoya del personal de Senacica, sobre todo para la cuestión de la movilización de material biológico, para la aplicación de cuarentenas y para reforzar la vigilancia. En el capítulo quinto ya se habla de una repoblación. Aquí recordemos que una de las medidas a implementar fue la quema de colmenas. Hubo productores que perdieron la totalidad del apiario y aquí lo que se pretende es mitigar un poco ese impacto que se generó en el productor. ¿Cómo se pretendía lograr esto? A través de la UNA, que es la Unión Nacional de Apicultores. La UNA, en coordinación con el personal del Programa Nacional para el Control de la Abeja Africana, desarrollaron una estrategia a través de la cual la UNA iba a brindar a aquellos apicultores que habían perdido sus colmenas, iba a brindar material biológico, es decir, núcleos de abejas, abejas reinas o paquetes de abejas. Esto se logró en coordinación con el personal de la abeja africana, así como se llevó a cabo la programación de la entrega del material biológico. Derivado de lo que hemos visto es que en el Diario Oficial de la Federación, el 28 de abril de 1994, se publica formalmente y como tal la norma oficial mexicana NOM 001-SO 1994, Campaña Nacional contra la Varroasis de las Abejas. Esta norma, a partir de su publicación en el año de 1994, ha sufrido 2 modificaciones. La primera fue en agosto del 97 y la segunda y última, que es bajo la que nos regimos actualmente, en diciembre del 2005.
Aquí podemos observar los puntos que conforman esta normativa, siendo muy importantes las zonas de las que consta la campaña, cómo se lleva a cabo el diagnóstico de la parasitosis, cuáles son esas medidas sanitarias a implementar para mitigar el impacto negativo y controlarlo, cuáles son los tratamientos a aplicar, cómo se lleva a cabo la movilización y la constatación, así como la vigilancia episodiológica y cómo se está trabajando el tema de la importación de material biológico. ¿Cuál es el objetivo de esta campaña? Una vez que se realizaron estudios, que se dio a conocer o que se identificó el comportamiento o el ciclo biológico del ácaro, su estrecha relación con el comportamiento biológico de las abejas, pues se identificó que era prácticamente imposible erradicar esta parasitosis, por lo que el objetivo de la norma como tal es diagnosticar, prevenir y controlar la varroasis de las abejas. Esta norma, como su nombre lo dice, es de observancia obligatoria en todo el territorio nacional. Ahora bien, ¿cómo se pretende llevar a cabo ese control de la varroasis? A través de la prueba de David de Jong o lavado de abejas. ¿En qué consiste esta prueba? Esta prueba se fija como porcentaje de infestación un 5%. Es decir, los estudios que se realizaron para evaluar los daños que generaba el ácaro tanto en la salud de las abejas como en la productividad de las colonias se debía a cierto nivel de infestación del ácaro. Se fijó un porcentaje del 5%, porque se observó que porcentajes inferiores a este 5% no impactaban tanto, ni en la salud, ni en la producción de las colonias de abejas, pero que a partir de un 5% era cuando se empezaban a ver estas afectaciones. Entonces se quedó como referencia o como margen un porcentaje inferior al 5% o igual a este para poder, para que la actividad apícola sea rentable. ¿Cómo se lleva a cabo este diagnóstico? A través de un muestreo. Este muestreo se realiza aleatoriamente al 15% del total de colmenas que conforman un apiario. ¿Cómo se lleva a cabo? Se necesita un frasco de boca ancha con tapadera de rosca. ¿Cómo es que se va a tomar esta muestra? Este frasco debe de tener capacidad para al menos 200 abejas. Entonces lo que se hace es que de la cámara de cría se seleccionan los bastidores centrales, teniendo mucho cuidado de que en alguno de ellos no vaya la abeja reina. Se toma el bastidor y se coloca como se observa en la imagen, ligeramente inclinado. Con nuestro frasco, que puede contener agua jabonosa o alcohol al 70% para la toma de la muestra, vamos a deslizar el frasco por el dorso de las abejas. Estas, por gravedad, van a caer al interior del frasco. Ahora bien, ¿de qué depende de que este frasco contenga agua jabonosa o alcohol? Del tiempo que vamos a tardar en procesar nuestras muestras. Es decir, que si nosotros vamos a realizar un procesamiento rápido de la muestra y que no necesitamos conservarla por mucho tiempo, podemos ocupar agua jabonosa. Esta nos va a ayudar a desprender los ácaros del cuerpo de las abejas. Por otra parte, si nosotros vamos a mandar nuestras muestras a un análisis oficial por un laboratorio certificado en la materia, pues tenemos que mantener esas muestras en buen estado. Es aquí donde la recomendación es utilizar alcohol al 70%. ¿Cómo se lleva a cabo este diagnóstico o el procesamiento de la muestra? De manera muy sencilla. ¿Qué necesitamos? Pues envases, más bien materiales reciclables. Por ejemplo, un envase cilíndrico de plástico que viene siendo una botella, una malla criba con medidas específicas de 4 a 5 cuadros por pulgada lineal. Esto nos va a permitir poder filtrar a los ácaros del cuerpo de la abeja. Ahorita vamos a ver cómo. Se requiere de alcohol o agua jabonosa, ya especificamos por qué.
un agitador y una manta blanca con una medida aproximada de 30 centímetros. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Como se muestra aquí muy visualmente en la imagen, vamos a cortar la botella o el envase cilíndrico en una relación 3:1, siendo la parte más grande la que contiene la tapa y que servirá como embudo. A esta parte se le colocará en su interior la malla criba, mientras que a la parte pequeña de la botella o del envase se le colocará la manta y esta servirá como receptáculo de líquido contenido en nuestra muestra. Una vez que tenemos esto armado, vamos a agarrar nuestra muestra y con el agitador vamos a agitarla con movimientos circulares, suaves y continuos. Se recomienda que sea por 1 minuto. Posterior a este agitamiento, vamos a vaciar la muestra en la parte grande de la botella, es decir, la que sirve como embudo. Aquí la función de la malla es que va a mantener a las abejas suspendidas, mientras que el líquido de la muestra todavía las va a cubrir. Y aquí vamos a aprovechar para realizar otra agitación, igualmente durante 1 minuto, con movimientos circulares, suaves y continuos. Esto nos va a ayudar a desprender los ácaros del cuerpo de la abeja, los cuales van a ser filtrados por la malla criba. Es decir, que como son muy pequeñitos, van a poder cruzar y se van a ir al fondo de la botella. Una vez que realizamos este movimiento, con mucho cuidado, vamos a ir destapando la botella. ¿Por qué digo con mucho cuidado? Porque si nosotros hacemos un movimiento brusco de desprender la tapa, los ácaros pueden caer de golpe, salpican y se botan. Entonces ya no podríamos tener la totalidad de los ácaros contenidos en la muestra. Entonces, una vez que esto se hace con mucho cuidado, vamos a ver cómo los ácaros se quedan precisamente en la manta blanca, mientras que el contenido de la muestra es filtrado en la misma. Del lado derecho podemos observar cómo se procesa una muestra en campo. Aquí están utilizando como agitador un palito de madera y vemos que como envase pues están utilizando una botella de plástico. ¿Cómo es que se determina el porcentaje de infestación? Aplicando una fórmula muy sencilla. Una vez que nosotros hemos separado los ácaros de las abejas, vamos a proceder a su conteo. Y lo que vamos a hacer es dividir el número de ácaros recolectados entre el número de abejas en la muestra. Esto lo vamos a multiplicar por 100. Si ese resultado nos da un porcentaje menor o igual al 5%, quiere decir que nuestras abejas de alguna manera están sanas y lo que tenemos que hacer es mantener un monitoreo. Regularmente es 2 veces al año, se hace una evaluación del estado de salud de nuestras abejas o de niveles de infestación 2 veces al año. Por el contrario, si nuestro porcentaje de infestación resulta superior al 5%, es aquí donde debemos de tomar otras medidas como la aplicación de tratamientos. Es muy importante que la aplicación del tratamiento sea en base a productos autorizados por la Secretaría y en estricto apego a las recomendaciones del proveedor. También es muy importante tomar en cuenta que las personas que pueden realizar la aplicación de estos tratamientos son el médico veterinario oficial o el médico veterinario responsable autorizado en materia de apicultura. Claro, lo puede hacer el productor, pero bajo vigilancia de estas dos figuras, ya sea la oficial o la autorizada. También es importante tomar en cuenta que la aplicación de los tratamientos deberá de hacerse en base al apéndice normativo que viene en la norma oficial mexicana. En este apéndice se especifican las épocas de floración en las diferentes regiones para los diferentes estados de la República, así como el tipo de tratamiento a aplicar, que puede ser un tratamiento a base de aceites esenciales
o moléculas orgánicas y de productos químicos. También es importante tener en cuenta que será el productor el responsable de adquirir y aplicar bajo supervisión estos productos. Otro punto muy importante a tomar en cuenta cuando nosotros capturamos un enjambre y decidimos utilizarlo como material biológico, siempre tener presente que se puede convertir en una fuente de reinfestación para el resto de nuestras colonias si nosotros no determinamos sus porcentajes de infestación. Aquí es importante hacer el diagnóstico y bueno, también es muy importante tomar en cuenta que si nosotros queremos movilizar esos enjambres de un estado a otro, debemos de contar con un certificado zoosanitario. Este certificado se obtiene al presentar una constancia de tratamiento o constancia de niveles de infestación. ¿Qué es una constancia de tratamiento? Pues es un documento oficial emitido por un médico veterinario oficial o responsable autorizado en materia apícola, en el que se comprueba que el enjambre o las colonias de abejas o el apiario en su conjunto han recibido un tratamiento con productos autorizados por la Secretaría. ¿Qué es una constancia de niveles de infestación? Igualmente un documento oficial emitido por las mismas figuras que ya comentamos, en el que se determina el porcentaje de infestación, ya sea en ese enjambre, en esas colonias o en ese apiario en conjunto. Aquí es muy importante tomar en cuenta que este diagnóstico se obtenga a través de la prueba de David de Jong, que es la que se realiza al 15% del total de las colmenas presentes en el apiario, estas seleccionadas aleatoriamente. ¿Por qué? Porque hay otros métodos para la identificación del ácaro, para la determinación del porcentaje de infestación. Sin embargo, la prueba oficial, la prueba que se encuentra en normativa, es la de David de Jong. También es muy importante recordar que cuando los niveles de infestación son superiores al 5%, el tratamiento se aplica para el total de las colmenas en el apiario, no solo para las colmenas que fueron muestreadas aleatoriamente. Se aplica al apiario en general. Y bueno, si nuestra finalidad es movilizar nuestro enjambre, nuestro apiario, nuestras colonias de abejas, pero al interior del mismo estado, entre municipios, aquí no será necesario contar con el certificado zoosanitario. Y no olvidemos que tanto la constancia de tratamiento como la constancia de niveles de infestación tienen una vigencia de 6 meses a partir de su emisión. Aquí podemos observar a manera de resumen cómo se ha modificado la norma oficial mexicana de la campaña nacional contra la varroasis de las abejas. En su inicio, en su publicación en el año del 94, se consideraban 3 zonas: la zona en control, la zona en erradicación y la zona libre de varroasis. Se aplicaban medidas cuarentenarias en las zonas de control y erradicación. Para su primera modificación en agosto del 97, se elimina la zona en erradicación. Ya se tenía conocimiento del comportamiento biológico del ácaro, de qué productos servían para su control. Entonces, se identifica que su estrecho vínculo con el desarrollo biológico de las abejas impiden que este parásito se pueda erradicar. Entonces nos quedan como zonas de la campaña la zona en control y la zona libre de varroasis, porque para ese año todavía había algunas pocas zonas libres de esta parasitosis. Como medidas cuarentenarias se siguen manteniendo las aplicadas en zonas de control y erradicación, aunque aquí ya no haya zona de erradicación. Pero estas medidas se aplican sobre todo, o más bien únicamente, en aquellas zonas con detección del ácaro por vez primera. Actualmente, en esta normativa, ¿qué queda? La zona en control. Es decir,
se eliminó zona en erradicación y zona libre de varroasis. Estamos en zona en control. Las medidas cuarentenarias dejaron de existir y ahora son medidas sanitarias. Y estas se aplican a todas aquellas actividades relacionadas con la apicultura. Por ejemplo, a los criadores de abejas reina, a los productores de núcleos, a los productores de paquetes de abejas, a los apicultores en general. Y es muy importante recalcar o resaltar y tomar en cuenta que antes de que se publicara la norma oficial como tal, no se contaba con un método para el diagnóstico del ácaro. Era de observancia, como dicen a simple vista, viéndolo y era quemar colmenas. Entonces, no se contaba con un diagnóstico como tal, con un paso a seguir para poder determinar los niveles de infestación. Ahora ya contamos con la prueba de David de Jong y bueno, en su momento tampoco se contaba con medidas de control como tratamientos. No se habían realizado los estudios, se desconocía con qué producto se podía controlar esta parasitosis y bueno, actualmente pues ya contamos con productos que son evaluados y autorizados por la Secretaría para mitigar el impacto negativo de este parásito en la apicultura. En pantalla pueden ver mis datos. Si tienen alguna duda y desean contactarme, con gusto yo contestaré sus correos y pues agradecerles la atención.